Hoy día empezaremos con el tercer Inca, Yoque Yupanqui. En este caso lo llamamos el chamán. Y él es el hijo de Sinchi-Roca. Luego del prolongado funeral de Sinchi-Roca, sus descendientes ya habían establecido sus panacas, que continuaría con su linaje. Yoque Yupanqui solo heredó el derecho de gobernar. Kuntursol, mi abuelo y mi padre gobernaron pacíficamente, una estrategia concebida con el propósito de construir la dinastía inca. Pero para ser un imperio necesitamos en el futuro expandirnos a otras tierras. Yoque Yupanqui, el zurdo, se dice que era clemente con lo que se rendía sin luchar y despiadado si se oponían a la voluntad de los hijos del sol. Quizás fue así, por solo hay una razón por la que existimos: dominar e imponer nuestras creencias. Inca, cumplir con esos mandatos son palabras familiares en los anales de la historia universal, mientras las páginas del futuro todavía no están escritas y no sabemos a qué extremo llegaremos. Un cierto reproche hacia mí, o es que mi modo de pensar no está de acuerdo contigo. No, Inca, lo que dices, la humanidad lo está haciendo, y en mi subconsciente quisiera que se revierta esa sentencia colectiva de dominar e imponer. Sin embargo, lo que nos ha ocurrido nadie lo puede cambiar, aunque en mis tiempos hay teorías que dicen esto podría ser físicamente posible. Hombre del futuro, nosotros éramos creyentes de lo metafísico y practicamos las artes ocultas. Revertir lo que pasó, eso es absurdo. Inca, la mente del hombre está continuamente expandiéndose a horizontes desconocidos, pues parece ser que cualquier cosa que nos diríamos es porque ya ocurrió. De otro modo, ¿por qué lo habríamos pensado? Podría ser que hubiéramos existido en otros mundos y que estamos recreando esos momentos en nuestra subconsciencia a medida que el tiempo y la ciencia avanzan. Sea como fuese, eso de regresar al pasado como tú lo estás haciendo es algo sobrenatural. ¿No se te ha ocurrido que quizás nosotros no estábamos interesados en nuestro pasado, razón por la cual no tuvimos un modo de grabar lo que hacíamos? Para nosotros el futuro era más importante, por eso teníamos hechiceros que predecían lo que nos iba a pasar. Sé que tú elevaste la práctica de la brujería a un alto nivel de adaptación. Los magos llegaron a ser valiosos aliados en el gobierno de los incas y ellos pronosticarían el final del imperio. Tengo razones para creer en lo desconocido, porque un día Manco Cápac se me apareció y me exhortó a que prosiguiera con mis planes de expansión. Entiendo la firmeza de tus creencias. ¿Te interesaría saber que en nuestros tiempos hacen peregrinajes de otras partes del mundo al noroeste del Perú, donde se encuentran muchos de los chamanes? Es irónico que ahora seamos conocidos por nuestros brujos, mientras la humanidad es ajena a nuestras vicisitudes. Eso te demuestra que lo desconocido es lo que más nos importa en nuestras vidas. Quizás por eso se afirmaba que en tus tiempos cualquier defecto del cuerpo, como en tu caso, significaba malos augurios, y por eso te trataba de corregir tu preferencia zurda. Que fui zurdo es verdad, pero que traía malos augurios, eso no lo sé. Hagamos una excursión y verás por qué necesitamos extendernos. Lo haremos al continuar con nuestro encuentro. Me gustaría llamarte el zurdo en lugar del señor Inca. ¿Por qué no? Después de todo lo soy. Pienso que no sería correcto porque actualmente en muchos países, como el que me adoptó, son conscientes de las personas con incapacidades físicas, aunque ser zurdo no lo es, y crean leyes para protegerlos. Te llamaré así cuando el momento lo requiera, pero no para denigrarte. Hombre del futuro, el país del que hablas debe tener líderes que no han defraudado a sus ciudadanos.
no inca. Esta es la acumulación de los habitantes de diferentes partes del mundo que han decidido confiarse el uno al otro, aunque les costó una guerra civil y emitir leyes para lograr esa meta, que es la de respetar los derechos de todos y de cada uno. ¿Cómo es que mantienen ese estado de mutuo respeto? Usando la única herramienta concebida por el hombre, la democracia, un instrumento tan frágil que hay que resguardarlo con un profundo sentido de responsabilidad, porque parece ser que estamos programados para oponernos a este ideal. ¿Es que los incas no teníamos un buen modo de gobernar y que las causas por las que luchábamos eran en vano? No, yo que ustedes solo seguían los estándares de sus tiempos. Estaban aislados de aquellas tierras que idearon ese concepto desde la antigüedad. Los incas empezaron con un sistema propio de gobierno. Si los invasores no hubieran obstruido su desarrollo político, quizás algún día hubieran llegado a gobernar con similares conceptos. La democracia es un estado de la mente que se desarrolla con el pasar de las épocas y es iluminada por la sabiduría de la humanidad. Si la democracia fuese abrazada repentinamente y llevada a un perfecto nivel, podría crear un anarquismo. Presumiblemente, todos harían lo que quisieran, causando caos en nuestro mundo. Con ese mismo fin, la democracia puede ser usada para esconder las imperfecciones de la mayoría, si no hay chequeos y balances por la minoría. Por lo tanto, uno debe ser consciente de los líderes que usan la democracia para crear el despotismo, lo que ha ocurrido y continúa ocurriendo en diferentes naciones bajo ese pretexto. Discutiremos de estos acontecimientos mientras inspeccionemos el entorno del Valle del Cusco, y así verás lo fácil que es atraer a muchos ayllus o caseríos a nuestra facción inca. ¿Por qué atraerlos si ya viven juntos? Porque tenemos que consolidar este valle si queremos llegar a ser imperio. Estaremos muy lejos de serlo si no nos adhieren. Mi tío Apo Condamaita, mis hermanos Manco Zapaca y Taca Chuncay te dirán de la adhesión voluntaria de varios curacas. Apo Condamaita en voz alta dice: sí, primero vinieron los curacas Guamo, Sama y Pachachuya, quienes se unieron recibiendo copiosos regalos como señal de gratitud, lo cual fue aceptado y esperado por ellos. Cutrusol, debes saber que estas tierras son vastas. En lugares lejanos hay muchos pueblos que viven en un estado de barbarie y están en contra de unirse con alguien que tenga ideas de formar un imperio, y algún día debemos ir a ellos. En la serenidad de la ciudad, yo que estaba intranquilo porque quería ir al sur del Cusco para atraer a los pueblos pacíficamente. Si se oponía, él usaría la fuerza. Meses después partieron al Collasuyo en dirección al lago Titicaca, llegando a Canas, una nación liderada por poderosos curacas. Yo que les exhortó: redúzcanse a la obediencia de los incas y renuncien a los sacrificios perversos que practican, que serán bien recompensados. Ellos entraron en consulta y dieron su respuesta: por lo que escuchamos y por lo que vemos, nos uniremos a los hijos del sol. Después de los festejos, ordenó que algunos orejones se quedaran para enseñarles sus leyes. Luego partió en dirección de los ayaviris. El inca no fue bien recibido y les envió obsequios para convencerlos de que se les unieran, recordándoles la subordinación pacífica de los canas, que ahora eran sus aliados. Los ayavires le contestaron negativamente y salieron de su guarnición a luchar. Yoke Yupanqui arengó a sus soldados: incas, los enfrentaremos no para ganar, sino para defendernos. Quizás así entenderán mis motivos y se nos unan por su propio bien. Ambos pelearon, ninguno resultó ser victorioso, aunque los incas podían haberlos vencido. Los ayavires, viendo la imposibilidad de seguir luchando,
siquiera una ciudadela. Yoke Yupanqui enviaba a sus emisarios para que se unieran y evitar el derramamiento de sangre. Los ayavires confundían estos gestos como señal de cobardía de los incas y seguían desafiantes. Viendo que el sitio continuaría indefinidamente, Yoke Yupanqui pidió refuerzos del Cusco, a lo que sus hinchas le preguntaron: ¿por qué traer más tropas si tiene suficientes hombres para tomar la ciudad? Él le respondió que quizás se rendirían al ver el arribo de un nuevo contingente de guerreros. Eso no ocurrió. Los ayavires empezaron a morirse de hambre y sed, cediendo así a la voluntad del Inca. Kuntur Sol, espero que comprendas la benevolencia lo benevolente que éramos. Quizás al principio lo eran, pero al final no lo fueron. Entonces terminamos peleando. Sí, pero esas batallas eran entre ustedes y sin mayores consecuencias. Cuando los del otro mundo los invadieron, casi los aniquilaron y sus descendientes siguen humillándolos. Por eso debemos acudir a los hombres de justicia para que sepan lo que nos pasó y nos está pasando. Hombre del futuro, entonces tú tienes un propósito en este viaje a nuestro pasado. Pensaba que solo venías para exponer nuestras fallas. Yoke, no sabes cuánto es mi deseo de terminar con nuestra miseria. El único modo de hacerlo es llegando al alma de ustedes, porque las naciones que no tienen sentido de su pasado no tienen una visión para su futuro. El Inca volvió al Cusco. Después de un tiempo quería continuar en más excursiones. Su hermano Manco Zapaca se veía preocupado porque Yoke Yupanqui estaba envejeciendo. Aunque tenía concubinas e hijos con ellas, él todavía no tenía un heredero legítimo. Manco Zapaca, yo creo que estás más ansioso de no tener un vástago que esté relacionado contigo. Si eso no pasara, ¿no serías tú el próximo en línea para el trono? Después de todo, tú eres el primer hijo de Sinchi Roca. No, porque no soy hijo de la hermana de mi padre y no tengo derecho a la mascaipacha. ¿No hay una hermana legítima de Yoke? Temo que no tiene ninguna, por eso tenemos que encontrar a una ñusta que sea relacionada a un curaca poderoso. Pachachuya sabe de uno que tiene una hija muy hermosa. Explícale de tu plan. Él se deprime cuando le hablamos de este asunto. Sin embargo, Manco Zapaca y Pachachuya activamente se le acercaron al Inca. Ante la incredulidad de ellos, la sucesión de su trono estaba en su mente. Casi llorando les dijo que había tenido un sueño y que pronto tendría un hijo legítimo. Oh Inca, eso es un buen augurio. Tenemos a alguien del cual no estarás desilusionado. Pachachuya, tú que has sido uno de los primeros en unirse a nosotros, te doy todos los poderes para conseguirme una esposa, aceptarle a mi investidura. Con este mandato partieron en dirección al poderoso curaca de Oma, un hombre arrogante y no deferente a los incas. Los emisarios de Yoke fueron invitados a comer y beber en su casa, el ambiente ideal para el fin que tenía. Pachachuya se puso de pie para felicitarlo por su hermosa hija que todavía no estaba casada. Él respondió en voz asertiva: en estas tierras no hay uno que sea digno de ella. Pachachuya, mareado por la chicha, le susurró en la oreja: sí, gran curaca de Oma, el hijo del sol quiere a tu hija como su esposa. No sabiendo qué contestar, él miró al emisario asombrado, dudando de si lo que acababa de escuchar era verdad. Pachachuya, déjame hablar con mis consejeros, porque no queremos tener problemas con los incas. Nosotros solo deseamos continuar siendo amigos en la distancia. Momentos después, hablando en voz alta, dijo: nada me complacería más que ella se case con el hijo del sol. Con lágrimas en sus ojos se dirigió a su hija, que acababa de entrar. Oh, mi hermosa ñusta Mamacawa,
No quería que cualquiera se casara contigo. Ahora sé que Inte te ha escogido para el Hijo del Sol. Este matrimonio será uno de los más afortunados. Después de un viaje apresurado, Pachacuya le dio las halagadoras noticias a Yoki Yupanqui, quien ordenó los preparativos para la boda. Al escuchar de la celebración, muchos vinieron de distantes lugares a dar sus respetos al Inca, que era la mejor manera para que el naciente imperio atrajera a enemigos y amigos. Manco Zapaca, este matrimonio no parece ser legítimo. Mamacao es de otro linaje y no está relacionado con el Inca. Hombre del futuro, es que tú debes ser exacto en lo que dice de nuestras vidas. Mira las cumbres que con el transcurrir de los tiempos sus extrañas han guardado lo que realmente éramos. Continuemos sin detenernos en las minucias de nuestra distorsionada historia. Nuestro propósito es llegar a la esencia de lo que éramos, ya que en cierto momento fuimos un gran pueblo y en tu día somos una nación que no nos pertenece. Manco Zapaca, nuestro mundo ha sido y seguirá siendo guiado por la palabra escrita y no por lo que las montañas encierran en sus entrañas. Debido a ese medio que ustedes no tuvieron, otras naciones y civilizaciones están recuperando sus tierras ancestrales, porque la tierra da credibilidad a un pueblo como dueño de su destino. La humanidad toma conciencia de lo que está escrito y solo escucha a aquellos que predican al mundo sobre sus vicisitudes. Nosotros como indios no lo estamos haciendo. Las bodas se llevaron a cabo, el Inca volvió a entretejer sus planes de expansión. Manco Zapaca, tengo entendido que hay otros reinos más allá de la fortaleza de Pucará, por las orillas del lago Titicaca. Debemos ir a ellos. Zapa Inca, esa es la tierra de los Hatun Collas y los Chucuitos, los guerreros más obstinados de la región. Yoki Yupanqui quería saber de ellos y salió hacia allá en segunda expedición. Oh, qué familiares son estos lugares del altiplano. Recuerdo que viajaba por tren y mi mente se perdía en la nada de los desolados llanos que me hacían pensar en el vacío de la vida. Hombre del futuro, despierta que ya llegamos a Juliaca. El Inca envió a un mensajero. Los collas decidieron no resistir porque los incas tenían buenas intenciones. Yoki Yupanqui les dio numerosos regalos. Esta acción sorprendió a los collas por la generosidad de los incas. Terminados los festejos, los nuevos aliados eran instruidos en cómo deshacerse de sus supersticiones. Si tenían iconos religiosos en los que fervientemente creían, los dejaba guardar, como el de una llama blanca, porque representaba el sustento de sus vidas. También creía que sus antepasados vinieron del gran lago y en reverencia no comían pescado. Eso tampoco fue alterado. Los incas notaron que para los collas una prostituta tenía los mejores atributos para ser una buena esposa. Esta costumbre no fue aprobada. Oyendo estas enseñanzas, otros curacas se unieron al Hijo del Sol, quien no mostraba codicia por el oro o por sus mujeres. Luego de construir un templo al sol, Yoki Yupanqui regresó al Cusco. Poco tiempo después, el Inca dispuso los preparativos para continuar con su expedición a Chucuito, como lo había planeado. Mientras viajaba en las punas, Yoki se veía meditabundo, porque todavía no tenía un heredero. ¿Qué estaba ocurriendo en el viejo mundo durante mis campañas? Inca, al mismo tiempo que ustedes estaban empezando a formar su imperio, allá en 1250, después de Cristo, España, un país de esas tierras lejanas del viejo mundo, estaba tratando de liberarse de sus conquistadores, los moros, quienes ocuparon sus tierras por siglos. Contra Sol, yo pensaría que cualquier nación ocupada por tanto tiempo habría perdido la esperanza de liberarse de sus invasores.
No, porque la persistencia del espíritu humano para deshacerse de sus opresores es tal que ese ardiente deseo de ser libres está presente en todos. Pero para que eso ocurra, los oprimidos deben tener una centella de esperanza y luchar por sus derechos. Es que ese incandescente deseo de ser libres no está presente en ustedes. Inca, no hay ningún acontecimiento humano como el de nosotros. El mundo está presenciando la continua degradación de nuestra raza. Si tú fueras a encontrarte con tus descendientes, verías que sus sufrimientos son incomparables a toda la miseria grabada en los anales de la humanidad, a pesar de que ahora vivimos en un mundo civilizado. No puedo creer que seamos los únicos. Debe haber otras razas en igual situaciones. Sí, los hebreos que fueron exilados de sus tierras, pero ellos sabían que llegarían a su tierra prometida, lo que no poseían, excepto en sus escrituras. En el proceso fueron esparcidos a todos los confines del mundo antiguo y podrían haber venido a nuestro mundo como miembros de una tribu perdida. A pesar del tiempo y la esclavitud, en cada uno de ellos había ese ardiente ceniza de esperanza que no se apagaba ni siquiera en la agonía de la muerte. Si morían, sabía que lucharon consigo mismos para no perder ese deseo de tener una patria. Kuntr-Sol, ¿qué les pasó? ¿Todavía está en cadenas? No, Inca. En mis tiempos han formado una nación tan poderosa que ahora toman parte en los acontecimientos mundiales. ¿Por qué pudieron librarse después de tanto tiempo? ¿Qué es lo que nos hace distintos? Ellos tienen conocimiento de que, como una raza, deben ser aceptados por la humanidad. Y lo más importante es que se aceptan entre sí. Cualquier afrenta a uno de los suyos es una ofensa a todos, porque son conscientes de lo que fueron y lo que son. No como nosotros, los mestizos e indios, que detestamos lo que fuimos y somos. ¿Por qué no estamos unidos como ellos para recuperar nuestra dignidad? Oh Inca, quizás en este encuentro podríamos ilustrarnos sobre este dilema que nos acecha. Continuando en este viaje, miro al sol naciente que se levanta en esas cumbres inaccesibles y veo la imposibilidad de mis anhelos. Kuntr-Sol, estás alucinando. Sígueme contando ese lejano y viejo mundo. Oh sí, los árabes, debido a su proximidad, cruzaron del continente africano al continente europeo, navegando por un trecho angosto de océano. Una vez en la península ibérica, los moros se quedaron en la tierra de nuestros conquistadores. ¿Por qué los moros no vinieron a nuestras orillas en lugar de los españoles? Quizás con ellos hubiéramos tenido un mejor destino. No lo hicieron porque el Nuevo Mundo todavía no había sido descubierto. Sin embargo, si hubieran venido, no habrían actuado diferente, pues los árabes también discriminan al indio como el resto de la humanidad lo hace. Así es mejor no ser conquistado por nadie, porque perder la libertad es lo mismo con quien sea. ¿Qué pasó con España una vez que los moros la ocuparon? Durante ese largo lapso de ocupación, los españoles serían los promotores de heroicos capítulos en su gesta para ganar su libertad, como la del legendario caballero El Cid. Así, debido a la desunión de los moros, quienes estaban luchando entre sí, ellos perdieron su dominio sobre España. Los árabes estaban luchando sus guerras civiles en una tierra que no era de ellos. He ahí la ironía, y como el cronista Miguel Cabello de Balboa lo escribe: estos usurpadores, los moros, no tenían derecho a las tierras de los españoles y menos a librar sus guerras en tierra que no eran suyas. Eso es exactamente lo que los españoles hicieron en nuestras tierras en cuanto fuimos conquistados, pero nosotros perdimos a millares de los nuestros luchando en los campos opuestos del lado de los invasores y seguimos luchando a favor de intereses extranjeros.
Eso es entendible entre razas y naciones diferentes, pero es preocupante que nuestros descendientes, ya sean indios o mestizos, estén luchando contra su propia sangre. Me pregunto, ¿ese estigma es inherente en nosotros como pobladores de los Andes? Es muy difícil determinarse la razón. Lo cierto es que con el arribo de los invasores llegamos a ser un pueblo que favorece a otras razas en vez de la nuestra. Tus comentarios son insidiosos. Quizás podrías aludirlos con los otros incas. Por ahora estoy interesado en escuchar sobre ese legendario guerrero, el Cid. Oh, él fue y todavía es admirado. Su vida y sus hazañas han sido relatadas en cantos que elevan el alma de quien los lee o escucha, porque luchó a favor de causas nobles como Dios, la patria y el honor. Era justo y respetado por amigos y enemigos, porque él veía hidalguía en quien fuera cuando la poseía, así fueran moros. Ocurrió que su propio rey lo exiló de su amado Burgos. Su patria era los campos de batalla y por eso le llamaban el Cid campeador, tal como tú que estás campeando para unir a los collas cuando tus verdaderos amigos están en el Cusco tratando de destronarte. Yo no iría tan lejos con estas comparaciones, pues solo estaba explorando y no deshaciéndome de opresores. Me parece que tú tratas de encontrar cualquier minucia, hasta en la historia ajena, para conspirar contra los tuyos. Créeme que lucho contra nuestras idiosincrasias. Así, con el tiempo y con la figura heroica del Cid, los españoles llegaron a tomar Valencia, ciudad clave para la victoria, enardeciendo a sus compatriotas para el desalojo completo de sus ocupadores siglos después. Kuntusor, a pesar de lo que los españoles nos conquistaron, tú estás orgulloso de ellos. Inca, este encuentro no tiene nada que ver con rencor a nadie, y menos a los españoles. Tengo algo de esa sangre. Desdeñarlos sería como rechazar mi herencia inca. ¿Cómo fue posible que los españoles vinieran a nuestras tierras si ellos mismos fueron conquistados? Cuando España se liberó, era la época de descubrimientos, y llegaron a nuestro continente a conquistar. Después de 700 años, eso no tiene sentido. Sí lo tiene. Eso quiere decir que todavía tenemos 2 centurias para reivindicar a nuestra raza, no por los ejércitos de ocupación, sino por la incapacidad de aceptar nuestra sangre india que corre en nuestras venas como en las torrentes del río Amazonas. Caminando por las mismas orillas meridionales del lago Titicaca de mi infancia, ahora estas desoladas tierras asumen un significado histórico. Con tu sol te ves meditabundo. Dime acerca de los antiguos israelitas que recuperaron sus tierras y su dignidad. ¿Fueron ellos los únicos que lo hicieron? No, Inca, hay otras naciones que al luchar por su independencia han mantenido su identidad, como sucedió en la India bajo un líder pertinaz, Mahatma Gandhi, quien de acuerdo con los estándares de Occidente era un hombre de humilde apariencia. Sin embargo, él ganó la libertad para su país con la convicción de su raza y sin el rechazo de sus compatriotas, lo que sería inimaginable en Indoamérica. ¿Qué quiere decir con eso de humilde apariencia? ¿Qué tiene que ver eso con ser un líder? Oh, gran Inca, en los países que vanamente llamamos de Latinoamérica, la presencia es muy valorada. Lo que quiero decir es que si uno es un indio, uno no tiene presencia, y hacemos lo posible para vernos como los del viejo continente. Entonces, si yo fuera a tus tiempos, ¿no sería aceptado como un líder por mi presencia inca? Temo que tú serías descartado por tus propios descendientes por ser un indio. Dime de otra raza que hayan recuperado sus tierras y su dignidad, además de las que ya has mencionado.
El continente africano, donde siglos atrás sus tierras fueron expropiadas y muchos de sus habitantes fueron traídos al Nuevo Mundo, incluyendo al Perú, como esclavos. Sin embargo, su adversidad está cambiando porque tiene más sentido de su herencia ancestral que nosotros. En la actualidad están recuperando su dignidad y sus tierras. Temo que esto no ocurrirá en las futuras generaciones. Tu pesimismo es increíble. ¿No crees que con el tiempo nosotros también podríamos solucionar nuestros problemas? Inca, el tiempo solo exacerbará nuestra situación. La discriminación entre nosotros está tan arraigada que todavía en México, otro imperio que fue subjugado por los españoles, los indios de Chiapas recientemente sufrieron y están sufriendo injusticias en manos de las Fuerzas Armadas, quienes mataron a muchos de sus propios hermanos aztecas, mientras el mundo entero ignora estos acontecimientos. Dime si soy pesimista. ¿Te puedes imaginar que esto está ocurriendo en nuestros tiempos? No quiero oír más de estos sórdidos acontecimientos. Retornemos al pasado. Manco Zapaca, Apo Condemaita y Tacachuincay. Vayan a los chucuitos a exponerles mis intenciones pacíficas. El señor de Chucuito constituyó un consejo y aceptaron seguir a los hijos del sol. Contra Sol, considero esto el final de mis expediciones. Quiero regresar y prepararme para ir al lado de Inti. Hemos transitado por los caminos de tu infancia y todo lo que he escuchado de ti son comentarios negativos de nosotros. Es que no saben de nuestros grandes logros. Es más, me dices que ustedes favorecen a los descendientes de los conquistadores, que los denigran. ¿Podrías explicarme el porqué de esta terrible desgracia? Ese es nuestro destino y está en nuestro poder cambiarlo, pero para hacerlo necesitamos llegar al alma de los nuestros, porque sus corazones se han endurecido con la monotonía de los tiempos y quizás será difícil hacerlo. Dime si la humanidad está viendo el modo de solucionar nuestro dilema. Sí, hay instituciones que están tratando de hacer algo por nosotros. Dice que lo que nos está pasando es temporal y entre más humildes seamos, heredaremos un reino nunca visto por nadie, pero en el que todos queremos creer. Como ves, nuestro problema no está en las manos de un ser poderoso y nosotros estamos aguardando su retorno para que nos haga justicia. Mientras tanto, los hijos de los indígenas siguen naciendo para vivir la miseria de su ascendencia y en esperanza de mejorar su destino en esta tierra. ¿Por cuánto tiempo continuará esta humillación? ¿Quién sabe? Quizás hasta que nuestra raza sea terminada o hasta que la última gota de nuestra sangre sea mezclada. Así nuestra ascendencia inca no será más vista en nuestras caras, pero siempre estará presente en la infinidad de nuestros cromosomas, que es lo que está ocurriendo con los mestizos, como mis hijos y nietos, que solo entenderán el dolor de su antepasado cuando algún día les interese saber de su herencia inca. Viajando en el sendero del pasado, llegamos a las puertas del Cusco. Allí su legítimo heredero había nacido durante su prolongada ausencia. Buenos días, estamos con el doctor Carlos Sánchez. Estamos hablando hoy, 12 de abril del año 2018, ¿no?, sobre el tercer capítulo del libro, ¿no?, sobre el tercer inca, que es Yoque Yupanqui, hijo de Chinchi Roca y a la vez nieto de Manco Cápac. Entonces, Yoque Yupanqui, cuando viaja a Cóndor Sol a ese tiempo, es una persona que le llamas chamán, lo nominas chamán, ¿no?, conocedor, digamos, de esa sabiduría, ¿no?, extrasensorial, que le llaman a uno, ¿no? Ajá. Entonces, Yoque Yupanqui es un inca
que tiene pues sus mujeres, pero no tenía todavía un heredero legítimo, ¿no? Entonces quiero que más o menos nos relates un poquito más, ¿no? Cómo llegas, ¿no? Más o menos qué edad podría tener cuando te conectas con el Yoke Yupanqui, ¿no? Un poquito. Bueno, como digo, esa es una historia más o menos que uno se la tiene ideal, ¿no? Y bueno, me imagino tiene que ser que la edad actual que uno tiene que reproducirse, me imagino los 20 años o algo así, va corriendo el tiempo, ¿no? No se puede ser exactamente o históricamente que fue de esta edad o de otra edad. Uno tiene que más o menos imaginarse y tiene que ser como que es ahora, o sea, seguir nuestros pasos físicos, ¿no? De recreación, madurez, vejez y así. Claro, estamos dentro, digamos, de una escala entre 20 y 30 años, ¿no? Es más o menos la imaginación que se imagina Cóndor Sol cuando llega allá, ¿no? Porque claro, a esa edad el hombre, como dices, está en el proceso de la reproducción, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero bueno, tiene puntualmente, lo configuras así que tiene el tema del hijo legítimo, ¿no? Por tanto, expande un poco del Cusco, se va a Juliaca, ¿no? Se va a Juliaca porque ahí comienza a expandirse el imperio. O sea, es el primer detalle de expansión, ¿no? Según la visión del Cóndor Sol, ¿no? Y ahí entras en una conversación, ¿no? En el cual el Inca también te pide cómo se fue dando ese futuro que él no vio, ¿no? Y le explicas la presencia de los árabes, de los moros en España, que estuvieron 7 siglos, estuvieron invadidos, ¿no? Invadieron España, ¿no? Y haces una interesante descripción, ¿no? Y comparación de cómo hubiese sido si hubiesen ellos, los árabes, los musulmanes, venido a esta parte del mundo a conquistarlo, ¿no? Ahí explícanos un poco, por favor, relátanos un poco más sobre ese punto. Bueno, lo que trato de enfatizar ahí es que los moros o los árabes, bueno, querían conquistar Europa Occidental y bueno, pararon en España y casi Francia ya no los dejó, ¿no? Y imagínate, estuvieron por 700 años y estamos hablando acá, solo son 500 años que no estaba conquistado, ¿no? Como el tiempo en lo lejano se ve corto, pero para nosotros pensar 700, imagínate cómo habrían vivido. Bueno, los moros eran los dueños del territorio, pero parece que se llevaban bien o eran, bueno, los moros, los árabes, eran como digo al principio, era una raza avanzada. Y llevaban intercambios entre ellos, o sea, se protegían de uno al otro, eran médicos, astrónomos, también había judíos y todo. Comerciantes sobre todo, muy comerciantes, no dedicados al negocio, al comercio. Bueno, era el mundo viejo. Claro, y ahí hay un punto interesante, ¿no? Ellos no impusieron su religión, ¿no? En España. Cosa que aquí sí, o sea, cuando vienen los invasores, imponen la religión. Eso es cierto, Eso también lo relatas ahí en el libro, lo inmortalizas también en ese capítulo de Yoke Yupanqui, ¿no? El tercer Inca, ¿no? Bueno, también podría decir que no es que no impusieron. Recuerda que los españoles, bueno, eran europeos, eran gente aguerrida, no se dejaban. Ellos mantenían su religión, quién sabe cómo lo hacían, o sea, peleaban. Mientras que acá, bueno, aceptamos la religión del nuevo Dios, aunque no todavía completamente. Claro, hubo muchos muertos, ¿no? Porque Guamán Poma de Ayala, en su libro, ¿no? En su libro que manda al rey, en sus dibujos que hace, grafica, ¿no? Cómo eran asesinados
aquellos indios, ¿no? Que no aceptaban la religión cristiana. Yeah. ¿No? Eso lo bueno, ¿no? Y claro, es interesante porque si hubiese cambiado el panorama en el pasado, ¿no? Yeah. Tuviésemos de repente otra visión, ¿no? Religiosa, Yeah. en toda esta parte del continente americano, ¿no? El continente americano, ¿no? Bueno, no sabe, no hubiese sido diferente, pero tal como digo ahí, ser conquistado por quien sea no es algo pierde lo más esencial que es aliciente, pues. ¿no? Y por eso digo, incluso ahora en el Perú, tenemos en el gobierno, esos son en realidad blancos, no se meten con los indios, acá son los afortunados y todo. Hay una separación de clases, ¿no? De razas muy clara en este país, ¿no? De hecho, el indio es indio, sea como sea, incluso si llega al Congreso, donde sea. Y la discriminación hay que estar afuera para verla acá adentro, y se nota, pues, y también se siente. Pero hay otros que le esconden, otros que ponen la paz, otros que tratan de igualar, o se ponen a los lados. Y es mundial, eso también pasó en Europa. La discriminación siempre existe. O sea, es el mandato, ¿no? Sobrevive el que tiene más poder. La ley de la selva, ¿no? Dicen. Porque también puede ser, nosotros también podríamos estar discriminando a blancos si hubiésemos tenido poder, ¿no? La ley del poder. Claro. ¿Y por qué le pusiste ese calificativo de chamán? Ya, bueno, como dije, son 13 incas y a cada cual traté de darle una semblanza, ¿no? ¿Qué era su profesión más o menos? O qué es lo que se hablaba más en la historia, ¿no? Y llego a una conclusión de que él era medio hechicero, ¿no? Pensaba más en eso, cómo era Sinchiroca, el corredor, y cómo vamos a ver los otros. O sea, cada cual tenía una cualidad humana que es mundial, ¿no? Es como cada cual escoge una profesión, médico, militar, y así también ellos, cada inca era diferente. Y por eso les quiero dar humanismo a ellos, ¿no? Eso es lo que quiero hacer. Encuentras esa cualidad, digamos, ¿no? Ahorita has encontrado. Pero hay algo que siempre los une, ¿no? Que es la sabiduría, ¿no? Ellos, en el diálogo que tú realizas ahí en el libro, ¿no? Hay un concepto que los une a todos ellos, ¿no? Al margen de que sean veloces, corredores, o atletas, o chamanes, es la sabiduría, ¿no? Son gente sabia, ¿no? Bueno, esa la sabiduría que él tenía o que en ese tiempo absorbía, ¿no? Y todavía sigue, como le digo ahí, ¿no? Y ¿por qué consideras tú dentro del escrito su tardía, digamos, relación legítima marital, ¿no? Porque, ¿o crees tú que de repente se dio de forma necesaria porque fue el inicio también de expandirlo, ¿no? Porque al tener una mujer, ¿no? Fuera del linaje de ellos, ¿no? Fue también, digamos, históricamente el inicio de la expansión del imperio. Bueno, como digo, nuestra historia está pues hecha por cronistas y diferentes historiadores, y en realidad hay que leer todo y eventualmente absorber y llegar a una conclusión o más o menos a una idea. Y eso es lo que, más o menos de todo lo que leí, de todo lo que hay escrito, eso es más o menos la sustancia de lo que él fue, ¿no? Incluso no se habla mucho de su niñez, y por eso que tú me preguntas cuántos años tenía más o menos. Se habló de Inca Roca, pero de no se habló, o sea que más o menos empezamos a los 20, ya el hombre ya está empezando a expandirse y todo. Así, porque así más o menos la historia dice. Bueno, y tampoco es necesario decir, ya se imagina que uno estuvo en el Huarachico, estuvo en esos Juegos Olímpicos y todo eso. Ya estamos entrando,
O sea, lo que estoy tratando de hacer es cómo está empezando el imperio, ¿no? Sus primeros pasos. Y no es una cosa pues exacta, ¿no? Como lo de los, por ejemplo, los romanos, no es una cosa exacta. Y creo y sé que es de lo verídico porque he sacado de la lectura. Eso no viene de mi cabeza, eso es escrito así. Has interpretado información y simplemente en este caso lo has adaptado como un diálogo para que pueda ser mucho más fácil, digamos, de entender, Claro, ¿no? Y lo interesante que hace es una comparación entre el pasado y el presente, ¿no? Hay un puente, ¿no?, que se une ahí, ¿no? Y entregas tu punto de vista a los lectores, ¿no? Que es interesante. Bueno, esa es la base de este libro. Estamos yendo al pasado. Yo soy el hombre del futuro, Kuntur Sol o Condor Sol. Soy el hombre del futuro que va al pasado, así es que estamos. Y los incas están preguntándome del futuro, yo estoy tratando de ver el pasado. Y a medida que vamos yendo, entonces vamos a ver qué se puede hacer para el futuro. Claro, hay una interpretación tanto del pasado como del futuro, ¿no?, que de ese futuro en relación a ellos, ¿no?, que en relación a Condor Sol ya es pasado, ¿no?, en relación a ellos, ¿no? Pero esa interpretación es importante porque se está encapsulando en el tiempo esos hechos que tienen una interpretación desde el punto de vista de un peruano, ¿no?, desde el punto de vista de un peruano, su interpretación que le da. Y también lo importante es que el Inca me está diciendo de su pasado, ¿no? O sea que yo no estoy tratando de interpretar, yo estoy tratando de cómo pensaban, y como digo, es como pensamos ahora. A resumidas cuentas, eso es lo que está pasando. Ellos creían en guerras, creían en Dios, en todo, las mismas cosas. Interesante. Bueno, muchas gracias.